2, ¿no? Listo, hacemos doble clic y bueno, acá, ahí está, ¿no? ¿No? ¿Se imaginan cuando, si nosotros queremos hacer una encuesta, ¿no? A 400 personas, ¿será que se puede? ¿Qué dicen? A ver, aquí me está reclamando de algo, ¿no? Suma. No, no hay fórmulas. A ver, ¿qué dicen? ¿Se puede o no se puede encuestar a 400 personas? A ver, ¿no? Bueno, ya, se puede, ¿no? Ya, pero te va a llevar, ¿qué? ¿Qué te va a llevar? El tiempo, ¿no? Te va a llevar el tiempo. Te va a llevar material, ¿sí? Material de escritorio. ¿Ve? ¿Qué vas a necesitar? Tiempo, materiales de escritorio y todo eso, ¿no? Entonces, para no realizar los 400 encuestas, pues nosotros vamos a trabajar con lo que son las muestras, ¿no? Entonces, de los 400 vamos a tomar pues, una muestra de, por decir, una muestra de 40 puede ser, ¿no? O 50 personas, listo, o menos, ¿no? Ya ahí nos va a salir un poco menos, ¿no? Menos tiempo, menos gasto. Y podemos inferir luego, ¿no? O sea, de forma, cuando obtengamos una muestra de los datos que necesitamos, podemos ya generalizar, ¿no? La población de tantos y podemos averiguar, ¿no? Con una muestra, ¿no? Entonces, justamente con eso vamos a trabajar. Ya, pero ese es el motivo con lo que un poquito vamos a recordar lo que se hacía manualmente, ¿no? Tal vez ya lo han hecho esto ustedes, ¿no? Ya, aquí el conteo vamos a hacer nosotros automático acá, ¿no? La frecuencia. Pero antes de eso hay que hacer algunos ajustes, ¿no? Sí, algunos ajustes tenemos que hacer acá. Sí, entonces vamos a realizar, ¿ya? Les puede enviar esto, si tienen en la máquina pueden hacer el seguimiento. Ya, a ver, les voy a enviar este archivo. Esto no es, esto guardaremos, ¿no? A ver, esto es, ¿no? Ya, les envío y los que tienen su equipo a la mano, entonces vamos al seguimiento. Ya, acá nos dice, a ver, iniciaremos. Acá me está pidiendo número de datos, dice, ¿no? Tenemos que hacer la cuenta, ¿no? Tenemos que contar cuántos datos tenemos. Es 400, ¿no? Hemos numerado también, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es acá, hay una función contar, dice, ¿no? ¿Sí? Contamos. Valor 1, valor 2, dice. Entonces vamos a agarrar este rango, ¿sí? A partir de lo que está el primer número, primer valor, que está ubicado en la celda B1, ¿verdad? No, B14 sería en este caso, mira. B14 dice, ¿no? Entonces todo esto tenemos que seleccionar, ¿no? Sí, B14 hasta los 400 datos en sí, ¿no? Listo, ¿no? Cerramos paréntesis y listo. Ahí está, ¿no? O sea, automáticamente ya cuenta, ¿no? Seleccionamos solo el rango, ¿no? Si no hubiéramos tenido este numerado, o sea, esto sin número, no podemos fácilmente ubicar, ¿no? Pero que esto ya hemos numerado, ¿no? 400 datos, dice. ¿Sí? ¿Está bien? Estamos contando. Listo. Pero nos va a ayudar esta parte.
Mm, si se pueden anotar en una hojita el rango. Podemos anotar también, ¿no? Aquí es B14 hasta B413. A ver, el chanchullo vamos a anotar acá. B14 hasta B413, ¿no? Ya, este rango estoy anotando para no estar seleccionando desde aquí hasta abajo, ¿no? Sí, no voy a hacer cada vez esto. Entonces, yo necesito capturar el último, la última celda, ¿no? Acá está 413, ¿no? B413 está acá, ¿no? Entonces, por eso me estoy anotando acá arriba, para no volver a repetir así, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer acá es dato máximo, dice, ¿no? Entonces, hay una función, o siempre llevamos el igual, ¿no? Max, una función llamada max. Acá igual, ¿no? Te está pidiendo el primer número, el segundo, tercero, hasta último número. Entonces, nosotros vamos a eh, introducir acá lo que es la primera celda que ya está agarrando. Mira, fíjense, el B14, sí, ya se ha pintado, ¿no? De color azulito. Entonces acá me dice punto y coma, o sea, uno por uno puede eliminar, pero para que vaya hasta el final, vamos a hacer con 2 puntos, ¿no? Sí, 2 puntos. Agarramos el B413. Y fíjense, se ha seleccionado automáticamente. Mira, acá está pintado. Esto debe estar seleccionado hasta abajo, ¿no? A ver, verificaremos. Ahí está. Sí, para no estar haciendo esto, lo hemos hecho directamente y le hemos agarrado las celdas, ¿no? Finalmente hacemos un paréntesis y hacemos el enter, ¿no? Ahí está la fórmula. Sí, con 2 puntos, ¿no? Esto significa de punto inicial a punto final. Todo ese rango de cuenta, ¿no? Ahora, si fuera punto y coma, acá dice la fórmula punto y coma. Es número 1, punto y coma número 2, punto y coma número 3, así dice, ¿no? Es decir, esto, el B14, punto y coma B15, así. Uno por uno puede ser, ¿no? Pero con 2 puntos nos evitamos de eso, ¿no? Con 2 puntos y automáticamente cuenta el hasta el último dato, ¿no? Entonces acá nos pide un dato mínimo, dice, ¿no? Mínimo. Hay una función llamada min, ¿no? Entonces acá lo propio hacemos, ¿no? Como ya sabemos la celda, desde qué celda va a partir y hasta dónde va a llegar eso, ¿no? 413. Hacemos un intro y ya está, ¿no? El dato mínimo ha sido 800, dice. ¿Ya? Y listo. Ahora, en acá un poquito vamos a revisar, ¿no? Porque rango, en esta parte, necesitamos hacer algo, ¿no? Eh, a ver si tenemos acá. Un momentito. Mm, Aquí está. Ya, entonces en el rango vamos a hacer algo acá. Ya, por un momento vamos a dejar ahí. Vamos a definir ¿qué es el rango? ¿Sí? ¿Qué es el rango? Número de intervalos, amplitud de clase. Y estos 4 datos necesitamos, ¿no? ¿Ya? Y entonces acá vamos a trabajar, ¿ya? Entonces un poquito vamos a escribir la fórmula, ¿no? Entonces, justamente acá nosotros estamos tocando lo que es, en este caso, lo que es tabla de distribución de frecuencias, ¿no? El TDF. Necesitamos el rango. ¿Qué es el rango? ¿Sí? Dice el rango es la diferencia entre valor máximo y valor mínimo, ¿ya? Entonces, rango va a ser igual a diferencia de valor máximo, valor mínimo. ¿Sí estamos de acuerdo? Eso es, ¿no? La diferencia. Em, necesitamos otro dato que es número de intervalos, ¿no? Número de intervalos. El número de intervalos, si vamos a anotar número de intervalos, son algunas fórmulas, ¿no? Intervalos. Existen dos, en este caso, tres.
tres posibilidades de elegir. Y es la cantidad de intervalo de la tabla de frecuencia, dice, ¿no? Ya, vamos a anotar acá, cantidad de intervalos, dice. O sea, mis datos, ¿en cuántos intervalos va a estar dividido, no? A eso se refiere. Entonces, en acá hay tres maneras de escoger eso, ¿no? Bueno, vamos a asignar una letra K, ¿sí? Uno es raíz de n, una opción, ¿no? La otra opción es K es igual a 1 más 3.3 por logaritmo, bueno, en este caso es logaritmo, ya, logaritmo es, ¿no? Logaritmo de n, así sería, ¿no? Logaritmo de n. Esa es la fórmula, ¿no? Y la otra opción es, pues, a criterio, ¿no? O sea, nosotros definimos cómo queremos. A criterio, esto también se le conoce como la regla de Sturges, dice, ¿no? Sturges. ¿Sí? Entonces hay tres posibilidades de elegir cantidad de intervalo, ¿no? Raíz de n. N sabemos que es el 400, ¿verdad? ¿Cuánto es el de la raíz de n? Y el otro es esta, ¿no? 1 más 3.3 por logaritmo de n. A ver, probaremos. Ya, entonces, algo más nos falta, ¿no? A ver, ¿qué más nos falta? Eran tres datos, no, amplitud de clase falta, ¿no? La amplitud de clase, amplitud de clase, ¿no? De clase, C, vamos a asignar una C, es el tamaño de cada intervalo, ¿no? Entonces acá podemos anotar, es el tamaño de cada intervalo. No supongamos que está dividido en 10 intervalos, entonces a eso se refiere, ¿no? El tamaño. ¿Cómo calculamos? Rango sobre número de intervalos, ¿no? Esa es la fórmula. Listo. Creo que con eso ya podemos calcular, ¿no? Es un poquito para poder calcular, ¿no? Rango, ya sabemos que es el dato máximo menos el dato mínimo. ¿Ya? Entonces acá vamos, signo igual. Dato máximo, que sería esta. ¿Sí? Dato máximo es numéricamente es 4500, ¿no? Pero Excel maneja pues celdas, ¿no? O sea, E14, lo que está en la E14 y lo que está en la E15, ¿no? Es dato máximo menos dato mínimo. 3700, ¿no? ¿Qué les parece? Listo, ya vamos a encontrar el rango. Esta es la fórmula, ¿no? Simple. Número de intervalos, ¿no? En número de intervalos podemos utilizar, a ver, probaremos con lo que es raíz, ¿no? Raíz cuadrada de 400 era, ¿no? Es una de las opciones, ¿no? Un rango de 20 está acá. ¿Sí? A ver, probaremos el otro. Estamos haciendo la prueba todavía, ¿ya? Entonces, 1 más 3.3 por logaritmo era, ¿no? Logaritmo de n, dice, ¿no? La n es esta. Cerramos paréntesis. Uy, 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 no me está aceptando esto. Ahí, la coma, ¿no? Entonces, bueno, depende de cómo está configurado mi Excel, ¿no? Que es punto, ¿no? Son decimales. Estamos aplicando esto. 1 más 3.33 logaritmo de n, dice, ¿no? Entonces, acá me está rebotando a mí. Yo le puse punto, si no me equivoco. Entonces, en Excel está configurado en la coma como decimal. Ahora sí, mira. 9,58 dice. Vean la diferencia, ¿no? Acá nosotros hemos aplicado lo que es la raíz de n, ¿verdad? Es 20, dice. Tienes que dividir estos datos a 20
a 20 intervalos, ¿no? Eso me está diciendo. Entonces casi no tiene mucho sentido, ¿no ve? 20 veces tienes que hacer, ¿no? Lo que me conviene sería esto, ¿no? Por lo menos ya es un poco mínimo, ¿no? 9, ¿sí? 9,59 sería, ¿no? Voy a tener acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿no? Cabalito acá, ¿no? Entonces a eso se refiere el intervalo, el número de intervalos, ¿no? Si 20, entonces acá voy a tener que aumentar más acá abajo, otros 10 más, ¿no? Ya, entonces generalmente, esto para que vean, estamos comparando esto, ¿no? Pero lo que vamos a utilizar es esta, ¿ya? Vamos a utilizar la segunda fórmula, ¿sí? Esta. 1 más 3,3 por logaritmo de n, ¿ya? A ver, escriben esa fórmula ahí, en esa celda. Esa es la fórmula. ¿Está bien? Están siguiendo, ¿verdad? Listo. Ahora, número de enteros, como son decimales, hay que redondearlo, ¿sí? Un número entero vamos a manejar. Por acá tenemos, no podemos tener acá 9, ¿sí? 9 y alguito más, ¿no? 9,5, por decirlo. No, 9. Y entonces acá podemos redondearlo al 10 o al 9, ¿no? Como en este caso va a ser 9, le voy a poner 9 manualmente, lo estoy poniendo esto, ¿ya? Un valor aproximado, dice acá, ¿no? Entonces, estamos colocando 9, ¿ya? Porque aquí ya está preparada para 9 casillas, ¿no? Eso nomás. Si hubiera sido 10 acá, entonces un hito más tenemos que aumentar, ¿no? Pero en este caso, un aproximado es 9, ¿está bien? Listo. Luego es amplitud de clase. Ahora, en amplitud de clase, ¿cuál era la fórmula? Es esta, ¿no? Tamaño de intervalo, dice. ¿Sí? El rango sobre intervalo, dice, ¿no? Es la fórmula. A ver, veamos el rango. ¿Cuál es nuestro rango? Es esta, ¿verdad? Sobre el número de intervalos, ¿no? Pero vamos a elegir esta vez este 9, ¿sí? Entero. Obviamente acá nos sale pues otra vez decimales, ¿no? 411,1 se dice, ¿no? Ya, entonces el tamaño de cada intervalo va a ser, dice, 411, dice. ¿Sí? 411, dice, ¿no? Entonces eso significa que la amplitud es pues 411, ¿no? Tenemos que sumar, es decir, acá tenemos un dato máximo, ¿verdad? Un dato mínimo. ¿Qué tal si iniciamos con el dato mínimo, ¿no? 800, ¿ve? 800 más 411, vamos a tener otro valor, ¿no? Hasta que llegamos a 4500, ¿no? Este 411 es la suma, pues 800 más algo, más 411. Vamos a ubicar pues, algún dato acá, ¿no? Un número, vamos a llegar hasta ahí. Sobre ese número vamos a sumar otros 411. Vamos a llegar hasta otro número. Hasta que lleguemos nosotros al dato máximo. Eso es, ¿no? Entonces, como son decimales en este caso, un valor aproximado vamos a utilizar 411. ¿Ya? Así vamos a utilizar. Esto estoy poniendo manualmente. ¿Ya? Un valor aproximado. Listo. Creo que con eso ya hemos calculado, ¿no? Diferencia, dice, ¿no? La diferencia, vamos a, pues, generalmente se pone 1 acá. Valor aproximado, porque no tiene fórmula, ¿no? 1 vamos a poner. Esta diferencia vamos a utilizar, ¿no? Cuando acá estemos calculando. Vamos a quitarle un hito, vamos a aumentar 1. ¿Ya? Bien, entonces pasaremos acá, ¿no? ¿Hasta ahí han llegado todos? Sí, ¿no? Ya esos datos les tiene que salir. Están las fórmulas, ¿sí? Del logaritmo y el otro, ¿no? Bien. Ahora, intervalo de clase vamos a calcular, ¿no? Acá dice límite inferior, límite superior. Es decir, el límite inferior en nuestro caso sería el 800, ¿verdad? Entonces aquí yo voy a anotar esto. Inferior, ¿no? Listo. Va a ser 800, ¿no? Entonces, en acá, como les decía, amplitud de clase, el tamaño de ese intervalo, ¿cuánto va a ser? ¿No? Tenemos que sumar más 411. Es decir, en acá, ¿no? Este dato que tenemos, ¿no? Más
411 vamos a sumar. El siguiente rango hasta 1211 está, ¿no? ¿Sí? Ese es el tamaño. O sea, entre este 800 a 1200, vamos a contar pues aquí. ¿Cuántos datos habrá pues en ese rango, ¿no? ¿Cuántos datos habrá? Para eso estamos construyendo esto, ¿no? Ahorita todavía no lo vamos a ver. Estamos armando ahorita, ¿no? Ahora, en este caso, a ver, vamos a ver pues lo que es. El siguiente dato tendría que ser esta, ¿verdad? Esta. Ya, bajamos ahí. Y en acá agarramos, en este caso, ¿cómo ya sería? Como es el mismo. Vamos a agarrar esto, ¿no? Más 411, así, ¿no? Así vamos a ir construyendo, ¿no? Luego bajaríamos acá este dato, aquí. Y esto lo sumamos 411, así. Hasta llegar a el dato máximo que sería 4500, ¿no? Así, ¿no? Para eso sirve la amplitud de clase, o sea, el tamaño del intervalo, ¿no? Eso es. Ahora, aquí vamos a tener un conflicto, ¿ya? Fíjense, de 800 a 1200 está bien, ¿sí? Por ahí acá tenemos un dato 1200, exactamente este dato va a tener que entrar a esta y esta, ¿no? A dos enteros va a tener que ingresar. Entonces los datos ya va a variar, ya no vamos a tener los 400, en los que ya va a ser 401. ¿No ve? En este intervalo, este mismo valor va a agarrar acá, va a contar, ¿no? Aquí también va a contar este mismo valor, entonces va a contar ahí, ¿no? Entonces se va a repetir estos datos. Dos datos se van a repetir. Bueno, en este caso uno, ¿no? Entonces 401 voy a tener la suma. Entonces no, esto no me conviene esto. ¿Ya? Entonces no hay que hacer así, ¿no? Entonces, para eso acá diferencia hemos colocado, ¿no? En la diferencia lo que vamos a hacer es lo siguiente. Agarramos el 800, el primer la celda, ¿no? El E15, ¿no? Lo vamos a quitar menos 1. ¿Ya? 799, dice, ¿no? Ahora, a este dato, ¿dónde está? El E15 tendría que ser, pues, a ver, ¿cómo es? Tendría que ser, pues, ya no el E15, ¿no? Entonces aquí agarramos esto, ¿no? Ahí está. Bien, ¿no? Hemos quitado una acá, ¿no? Ahora fíjense, ¿no? Como ya hemos copiado la misma fórmula esta, pues acá 1210, 1210. Sigue esta más, ¿no? Acá debería ser 1211, ¿no? Entonces, en ese caso, agarramos esta celda. Vamos a aumentar lo que hemos quitado. Más 1. Ahí está, ¿no? Sí, así tenemos que trabajar. Vamos a revisar esto, ¿no? Ah, a ver si la fórmula si nos funciona. Vamos a aplicar esto, ¿no? De este I13 debería ser esta, ¿no? Porque esto agarramos y estamos sumando con 411. Vamos a ver. Ya, está bien. Ahora, ya está armado mis fórmulas, ¿no? Mira, fíjense, el primero es está 800, lo estamos quitando con 1, ¿no? Menos 1. ¿Sí? La E15 menos F19. ¿Ya? En la segunda, estamos sumando al límite inferior más 411, ¿no? Estamos sumando. En acá, solamente, a ver, acá estamos sumando este valor más 1, ¿no? Estamos sumando. Para que haga la diferencia, para que no esté acá el 1210, ¿no? Como les decía, si está acá 1210, entonces va a tener que contar eso más, ¿no? Entonces vamos a tener más datos. ¿Ya? ¿Está bien? Hasta ahí vamos a armar. ¿Ya? Ahora, este dato, ¿sí? La celda, el F19, que es esta, tenemos que bloquearlo, ¿no? Porque a medida cuando copiamos esta fórmula,
A ver, vamos a copiar esto, mira, fíjense. A ver, ¿qué es lo que ha pasado acá? Mira, el F19 se ha movido, ¿no? F20 se ha ido. ¿Sí? Entonces, el siguiente ya debe estar igual a F21, ¿no? Junto con lo que hemos copiado se está moviendo, ¿no? Entonces, para que no ocurra eso, en F19, acá está, vamos a bloquear esta celda. ¿Cómo bloqueamos, no? Manualmente podemos bloquear con los pesos, así, ¿no? Sí, funciona. A ver, probaremos, ¿no? No va a funcionar. A ver, veamos, pues. Ya, está bien, aquí. Está bien, mira, no se ha movido el- la celda, ¿no? Esta celda está fijo. ¿Sí? Con eso bloqueamos la celda. O en otro caso, se utiliza la tecla de función, el F4. Ya acá, F1, F2, F3, F4, ¿no? Apretamos el F4. Automáticamente bloquea tanto para horizontal y vertical. Mira lo que ha puesto los pesos. Automático, ¿no? Aprietas F4, ¿sí? Ahí estábamos, ¿no? F4 y ya está. Otro F4, ahí está. Otro F4, ahí está, ¿no? Así es. Entonces, cuando jalemos, o bueno, copiamos esto, no se va a mover pues la celda, ¿verdad? Está fijo esto, F19. ¿Ya? ¿Está bien? Listo. Ahora, acá lo propio, ¿no? Como estamos sumando con 411, si yo voy a querer un poquito estirar esto, mira, fíjense qué es lo que está pasando, mira. 23, aquí 24, 25, 25. ¿No? Medio que no me está gustando esto, ¿no? Y la celda se está yendo, mira, fíjense. Ya no está en 411, sino que está en el 1. Entonces, por eso 23 unita aumenta a 24, ¿no? Entonces hay que fijar esta celda. Y entonces vamos a la segunda fila, acá. Sí, a la segunda fila, y... ¿Qué I es esto? La segunda fila, ¿no? F2 para editar. Este F18, ¿no? F18 vamos a bloquear igual, ¿no? F4. Listo. Ahora voy a tratar de jalar esto. Ahí está. ¿Ya? Fíjense. A ver, vamos a apretar acá el F2. Mira, fíjense, 411 es fijo. Sí, lo que se mueve es esto, ¿no? Va bajando poco a poco. Entonces, como ya tenemos esto, la forma le vamos a jalar hasta el final, ¿no? Listo. Así es. Así se arma la intervalo de la clase, ¿no? Ahora, acá les mencionaba, ¿no? 4500 es el dato máximo, ¿no? Mira, fíjense, el último valor es de 4506, ¿no? No hay problema de esto, ¿ya? El problema sería cuando no alcancemos un poco de esto, 4500, ¿no? 4400 y algo más, un poco menos. Entonces tenemos que tener otro intervalo más acá. ¿Sí? Porque, ¿qué tal si el último dato es 4500, ¿no ve? Y acá, bueno, 4000, si fuera, por ejemplo, 4510, por ejemplo, ¿no? 4510, en acá no va a haber eso, pues, ese rango. Entonces tenemos que hacer otra vez, ¿no? Eso es. Pero en este caso está bien, mira, 4500 es el dato máximo. Y en el intervalo de clase está 4506, entonces está dentro de este rango. ¿Sí? ¿Se entiende? Eso es. Ahora, ahí hemos hecho eso. ¿Dónde está? Ya, bien. ¿Se entiende, no ve? Esta parte. Esta parte es la clave, ¿no? Que hemos armado. A ver, repito nomás, ¿no? Eh, en acá estamos quitando -1. Mira, 800 -1. Listo. ¿Se entiende, verdad? Entonces en acá estamos sumando esto, 799, que hemos quitado, más 411. Hemos sumado. Luego, este valor que está acá, para que no se vuelva a repetir, ¿qué hemos hecho? Hemos agarrado este valor, más 1 estamos sumando acá, mira. Este valor
más 1. Entonces ya es 1210, 1211. Ya no se va a repetir aquí los datos. Acá es 22, ¿no? Vale, este más 411, ¿no? Y así para cada uno, ya es esto, mira. Esto más 1. Este lado es más 400, ¿no? 411. Sí, entonces acá ya no se repiten los datos, mira. 210, acá va a ser el 11, 22, 23, 34, 35, ¿no? 46, 47, ¿no? Ya no se repiten los datos. ¿Ya? Entonces, de esa forma hemos armado. Entonces, intervalo de clase, ¿cuántos tenemos? 9 intervalos, ¿no? 1, 2, 3, 4. Hemos elegido acá 9. Con esto estamos trabajando. Ya, si fuera 10 acá, entonces un hito más aumentamos, ¿no? Entonces, eso controla esto. ¿Ya? 411 igual, aquí entra. Bien. Con eso ya está armadito nuestro intervalo de clase. Claro. Luego de eso tenemos pues lo que es la marca de clase. La marca de clase nada más y nada menos que es la suma del límite inferior más el límite superior dividido entre 2, ¿no? La fórmula es esta, ¿no? ¿Sí? Límite inferior más límite superior dividido entre 2. Esto más esto dividimos entre 2. ¿Ya? Basta que yo tenga la primera fórmula, yo puedo copiar, ¿no? Haciendo doble clic cuando aparezca los cursores son diferentes. Mira, esto es el cursor normal, es un signo más, ¿verdad? Pero si acercas un poquito más acá de este punto, cambia de cursor. Signo más es esto, pero pequeñito, ¿no? Y si acercas un poco más, aquí aparecen con unas flechitas, ¿no? 3 cursores ahí. Entonces, cuando cambia de un signo más, hace rato agarramos, ¿no? Podemos estirar así. Estiramos, se llenan los datos. Otro, podemos hacer doble clic cuando está así el cursor, ¿sí? Signo más, doble clic, se llena. Entonces la fórmula se copia, mira. Con F2 podemos observar eso, mira. Avanza. ¿Sí? Avanza. Listo. Esto es decir, el promedio, ¿no? Entre esto es promedio, ¿no? El valor medio en sí, ¿no? Sí, eso es. Listo. Hasta ahí. Acá tenía un mensaje, no sé, se borra. Mira, ahora, fíjense acá, ¿no? Ya vamos a terminar con esto. Mira, vamos a contar la frecuencia. ¿Sí? Acá dice un mensajito, ¿no? Selecciona todo. Dice, ahí, hay que seleccionar todo. Dice acá, así, ¿no? Luego, haga F2, dice, ¿no? La función F2. Y luego apretar las teclas Control, Shift más Enter, dice, ¿no? Ya, pero acá nosotros vamos a hacer lo siguiente, mira. El signo, hay una función llamada frecuencia, ¿sí? ¿Les sale eso? A ver, frecuencia, escriban. ¿Sí? Frecuencia. En la frecuencia vamos a introducir los datos. Estos datos son pues los datos que tenemos acá, los 400 datos, mira. Tenemos que introducir estos datos todito, ¿no? Desde acá hasta 400. Pero para eso ya tenemos aquí en Chanchullo, ya tenemos, ¿no? Entonces yo voy a anotar acá el B14, sí, B14, 2 puntos hasta B413. ¿Sí? Esos son mis datos. Acá me datos piden, ¿no? Ahora, acá dice, puede separar punto y coma, ¿no? Está separado con punto y coma. Entonces, punto y coma separamos. Ahora vamos por el grupo. Dice, mira, grupos. Dice. Ahora, en grupos, vamos a utilizar lo que es el límite superior, ¿sí? O sea, esta columna. Esta que está acá. ¿Sí? Entonces, desde la I13 sería, ¿no? Desde la I13 hasta ahí, ¿no? Mira, fíjense, automáticamente ya conta, pues acá con 2 puntos, ¿no? Ese rango va a agarrar, ¿no? Desde la I13 hasta I21. ¿Ya? Voy a hacer el intro, ¿sí? Voy a hacer el enter. Listo. Fíjense.
Ya me va a contar la frecuencia. ¿Cuántos datos están en este rango? Me está diciendo, ¿no? Eso estoy contando. Desde 799 hasta 2210 existen pues 143 datos en ese rango. Es decir, te podemos contar acá 1, 2, 3, 1500 no entra, 4, 5, 1200 entra así, 6, 7, 8, 9, ¿no? ¿Sí? Estamos haciendo el conteo, 9, 1490, 10, 11, 12, así, ¿no? Así tenemos que contar. 12, 13, 14, 15, ¿sí, no? 16, imagínense, 17, 18, 19, 20, 21, 22, hasta contar ciento, ¿cuánto? 43 veces. Entonces, esta fórmula ya me está sacando automáticamente, está contando acá, ¿sí? Cuenta el rango, pero en este rango, dicen, ¿no? Entre 700, listo. Existen 143 datos, dice. Ahora, como sabemos esto, yo puedo estirar esto, no hay problema. ¿Ya? Pero recordemos que la suma me tiene que dar acá 400, ¿verdad? Pero cuando yo estiro esto, me está dando otros valores, ¿no? Obviamente acá se está moviendo este rango, mira. Una celdita ya ha bajado. Pero para poder bloquear esa celda ya sabemos cómo hacerlo, ¿no? Podemos bloquear esto con F4, así. Bueno, los dos tendríamos que bloquear, ¿no? Así. A ver, si es así, a ver qué es lo que pasa. Probaremos, ¿no? Ya. Medio que no, no me está gustando esto. Mira, otro dato me está sacando. Está rebajando 2 en 2, 9, 4, 9. Pero si sumamos esto, no voy a obtener por los 400 datos que necesitamos, ¿no? ¿Cuántos datos tengo? 1200. Pero solamente tienen que igualar a 400, ¿no? Listo. Bueno, eso es si nosotros trabajamos de esa manera. ¿Ya? Pero acá nos dice, ¿no? A ver, mensaje, vamos a leer. Seleccionar todo y F2 dice. Bueno, seleccionar todo, o sea, a eso se refiere. Luego apretamos la tecla F2, la función, tecla de función de F2. De modo edición ha entrado, ¿eh? Sí, modo edición, ¿no? Luego dice apretar las teclas Control más Shift más Enter, dice. Entonces vamos a apretar la tecla Control sin soltarlo, ¿sí? Más la tecla Shift, la flecha arriba, igual, sin soltarlo, los dos teclas, y Intro, dice, ¿no? Enter. Listo. Fíjense, ya me ha llenado automáticamente. Y la suma es 400. O sea, esta es la N, ¿no ve? Esta es la frecuencia, ¿no? Y la suma tiene que ser 400. ¿Sí? Ese es el único detalle que en Excel nos puede ofrecer eso, ¿no? Esta es la fórmula. Entonces automáticamente cuenta, pues, ¿no? Entonces aquí nosotros ya no contamos manualmente, ¿no? Que se hacía, ¿no? ¿Cuántos datos están en este rango? Desde 1200 hasta 1600. ¿No? Listo, contamos, ¿no? 1200 estaría acá 1. A ver, acá hacemos 1, 2, 3, 4. Hasta aquí 1600, ¿no? 4, 4. Y buscamos, ¿no? 4, 1105, 6. Y así, ¿no? Entonces vamos a contabilizar 65 veces, ¿no? 65 datos que están en este rango. El otro es 78 datos, ¿no? Entonces eso nos ayuda, ¿no? Aquí ya no contamos, sino que utilizamos la fórmula, ¿no? Por ejemplo, acá 0 dice, no existe en este rango, dice. Sí, en este rango no existe ni un dato, dice. O sea, debe estar menor que esto o mayor que esta debe ser, ¿no? En estos dos rangos. No existen datos. 0. O sea, no existe aquí ese valor, ¿no? Eso dice. Listo. Entonces, ¿cómo comprobamos, no? En tabla de frecuencia lo que hacíamos es, pues, en acá, ¿no? La frecuencia, en este caso la frecuencia absoluta es esto, ¿no? Para comprobar me tiene que dar la misma n, ¿no? La misma cantidad de datos, ¿no? ¿Sí? Comprobamos con eso.
Aquí la suma me da 400, ¿no? Entonces, hemos hecho lo correctamente, ¿no? Listo, ya tenemos. Luego este es la frecuencia relativa, ¿verdad? Bueno, acumulada en este caso, ¿no? Copiamos la primera, no, el primer dato, y la segunda y sumamos, pues agarramos esto más esto, ¿no? Sí, agarramos eso. Y hacemos intro. Es en frecuencia acumulada, ¿no? A ver, ¿qué es lo que vamos a obtener esto? Listo. No basta que tengamos estas dos primeras filas con fórmula y luego jalamos nomás. ¿Sí? Agarramos los dos, jalamos, ¿no? O si no es uno solo, igual funciona. Mira, para comprobar, ¿no? Lo que hemos aprendido es esta, ¿no? Eh, a ver, vamos a... Estos datos, esta es la clave, ¿no? En el tabla de frecuencia, ¿no? No sé si recuerdan de eso. Ese es el dato clave. Cuando nosotros hacíamos eso, el conteo, me tiene que dar el mismo resultado acumulado, dice acá, ¿no? Acumulado. Tiene que igualar esto, ¿sí? Tiene que igualar. Entonces, frecuencia absoluta, esto es acumulado, ¿no? Esta sería la frecuencia relativa, ¿no? La frecuencia relativa es para calcular el porcentaje, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo se hace eso? A ver. Están siguiendo, ¿verdad? ¿O alguien se ha atrasado acá? Ya me dicen si falta, ¿ya? Estamos en acá, ¿no? Esto es acumulativa, ¿no? La frecuencia relativa es, pues, ¿cómo sacamos? Es esta, ¿no ve? Dividido entre la n, ¿verdad? ¿No ve? ¿Se acuerdan de eso? La frecuencia divide entre n. Luego vamos a bajar acá 65, divide entre esta n, ¿no? Entonces acá, obviamente, si nosotros jalamos esto, no vamos a obtener, mira, división entre 0, dice, ¿no? ¿Por qué? Porque la celda que está acá, 400, se ha movido. Entonces, como está dividiendo, entonces no existe valor, división entre 0, dice. Entonces, pero nosotros ya hemos aprendido que la celda, esta 400, que está en la K22, hay que bloquearlo, ¿no? Bloqueamos eso y listo. Ahora vamos a esta, ¿sí? Listo, ahí está, ¿sí? Y acá, lo interesante de eso es, pues acá me tiene que dar la suma 1, ¿sí? Me tiene que dar la suma 1, ¿sí? Mira, la suma 1 ya me está dando 1, enterito. Eso es la frecuencia relativa, ¿no? Luego, esto es la frecuencia relativa acumulada, ¿no? Primeramente hacemos acá, voy a copiar tal como está el celda ese valor, y acá yo voy a acumular, ¿no? Igual esta más esta, ¿sí? Listo. Esto lo vamos a copiar, o hacemos clic, ¿no? Y acá viene otro detalle, ¿no? Es la otra clave, como se dice. Me tiene que dar uno acá, acá también uno. Eso tenemos que controlar, ¿no ve? Ya, eso tenemos que controlar, ¿no? Bueno, eso se consolaba en tabla de frecuencia, ¿no ve? Si hemos hecho mal la división, entonces acá no me va a dar uno ya, ¿no ve? O en acá, diferente valor, pero tiene que igualar estos dos, ¿no? 400, 400, acá uno y uno, sí tiene que igualar. Y finalmente lo que se hacía es acá el HI, dice, ¿no? Entonces esto, bueno, vamos a ver si acepta directamente con multiplicado con 100. Sí, ¿no? En porcentajes acá, ¿no? Entonces acá podemos interpretar, pues, ¿no? Acá, ¿no? Interpretación se le dice acá, ¿no? Entonces podemos decir, ¿no?
A ver, ¿de qué se trata pues la pregunta, no? Trabajadores de la ciudad de La Paz, ¿no? Una encuesta de los ingresos promedio mensuales, ¿no? Entonces, bueno, así sería, ¿no? El 35,75% de los trabajadores, sería, ¿no? Trabajadores tienen un ingreso mensual de, ya, un ingreso mensual entre, o sea, estamos hablando de qué rango, mira, entre, podemos colocar esto, ¿no? Lo mismo puede ser 799 a 1210 bolivianos, ¿no? Hablando en bolivianos, ¿no? Ahí está. ¿No? Entonces eso nos ayuda a interpretar, ¿no? Sí, y así para cada uno tenemos que interpretar, pues, ¿no? Luego el siguiente sería el mismo tenor, ¿no? Solo que acá vamos a cambiar el porcentaje, ¿no? ¿Cuánto sería acá? El 16,25%. Entonces acá podemos poner el 1211 a 1622, ¿no? 622 bolivianos. Listo. Ahí está. Y para todits podemos hacer esto, ¿no? Para esto, ¿no? El mismo, ¿no? Ah, pero en acá mm, ningún trabajador tiene un ingreso entre este rango, ¿no? Desde 3.000 a 4.000. No hay ninguno. Cero hasta acá, ¿no? Y acá hay un trabajador que tiene un ingreso de 4.000 hasta 4.500, ¿no? Supongamos que debe ser el gerente, ¿no? ¿Sí? Eso es. ¿Sí? Eso es la interpretación. Entonces, de esa manera se construye la tabla de frecuencias.